Dale. Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos del diario Ultimátum. Estamos en el programa En Contexto, que pretende generar discusión, análisis respecto a la noticia y lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que está ocurriendo en el mundo y, por supuesto, lo que ocurre en nuestro estado. Esta noche contamos con la presencia de nuestro amigo, el maestro Ricardo del Muro. Muy buenas noches, Ricardo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien aquí en confinamiento, pero contento. Qué bueno, Ricardo. Y también de mi amiga, la maestra María Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, también ya a punto de la desesperación, pero aquí estamos respirando profundo. No, hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con mucha calma, la verdad, y hay que mandarle a nuestros amigos ese mensaje, justamente. Lo bueno es que estamos, aunque estemos separados, debemos estar unidos. Fíjense, déjenme actualizarle. El día de hoy tenemos ya en México las cifras oficiales, casi 18,000 personas que se les ha confirmado que han contraído este coronavirus y 1,732 personas que han fallecido desafortunadamente. Seguimos teniendo un porcentaje muy alto de fallecidos, arriba del 9.4%, que es mucho más alto que el de Estados Unidos, mucho más alto que el resto de América, mucho más alto que China y solo comparado con Europa. Si bien el número de contagiados es bajo en relación con la proporción, con el número de habitantes, la proporción de decesos en relación con los contagiados es muy alta. En el caso de Chiapas, tenemos 165 personas que se han contraído este contagio y desafortunadamente 7 decesos. Es muy importante señalar esto. Chiapas tiene una de las tasas más bajas del país y hay que analizarlo. Es muy interesante. Si bien se ha incrementado porcentualmente el porcentaje de contagiados, sí, también es importante señalar que los fallecidos son 7, muy lamentablemente, pero en comparación con el resto de las entidades, el porcentaje sigue siendo muy bajo, afortunadamente. Qué bueno, eso está ocurriendo en nuestro estado. Muy bien, estas son las cifras. El COVID sigue cobrando vidas en el mundo, sigue dañando la economía, sigue generando circunstancias impensables hasta hace algunos meses. La humanidad está tratando de responder de muchas maneras. Los científicos están haciendo las pruebas, los análisis. Se han probado ya algunos medicamentos. En España acaban de anunciar la posibilidad ya de un medicamento que pudiera tener efectividad. Italia ha hecho varias pruebas interesantes. Australia lo ha hecho. Y seguimos todavía entre la discusión si las estrategias para enfrentar el COVID son las efectivas en el país. Algunas de estas estrategias han hecho que las entidades de la República empiecen con nuevos temas que han puesto en entredicho incluso el tema de la federación. Este es un tema que vamos a tratar hoy. Está en la Cámara de Diputados una iniciativa del presidente de la República que muy probablemente se discuta el día de mañana y muy probablemente sea aprobada, en la cual se modifica la ley presupuestaria, la ley hacendaria y presupuestaria, en la cual se le otorga a la Secretaría de Hacienda y por tanto al presidente de la República la posibilidad que en caso de una emergencia económica el presidente de la República pueda definir y decidir a dónde destinan los recursos, todos los recursos del país. Esto ha generado una polémica muy profunda, muy intensa. Los presidentes de los partidos de oposición están señalando, por supuesto, que no están de acuerdo con esto, porque es concentrar mucho más poder en el presidente de la República. Algunos actores importantes de la propia bancada de Morena, como el caso de Porfirio Muñoz Ledo, han señalado que no están de acuerdo con esta iniciativa, porque esto es no solamente regresar, sino fortalecer el presidencialismo con el que México ha luchado durante muchos años. Hay que señalar esto, no es una reforma constitucional, es una modificación a la ley. La oposición ha llamado a esta iniciativa una iniciativa autoritaria y antidemocrática, y se prevé que no tenga la oposición la capacidad para pararla en el Congreso y por lo tanto estemos ante la presencia
de un proceso litigioso en la Suprema Corte de Justicia en los próximos años. Concentración de poder. La respuesta ha sido política. 21 gobernadores están diciendo ya en este momento que quisieran declararse como estados asociados. Esto, por supuesto, no es solamente, no puede darse solamente con la iniciativa o con la voluntad de los gobernadores, tendría que pasar por los congresos locales. Pero esto que estamos viendo es una confrontación política de alto calado. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Cómo ves estos temas? Bueno, en el caso, podría comentarte primero en la cuestión del coronavirus, los últimos comentarios, a mí me ha llamado mucho la atención que tanto el presidente López Obrador como el subsecretario López-Gatell en las últimas conferencias el día de ayer todavía señalaron algo muy interesante de que ellos se mostraban optimistas a que la curva de la pandemia se estaba equilibrando, aplanando, e incluso anunció de que tal vez entre el día de hoy y mañana, bueno, han dicho mañana porque hoy no lo supimos, se iban a dar a conocer los nombres de 1,000 municipios en donde posiblemente se puedan reanudar las actividades normales entre el 17 y 18 de mayo. En este contexto estaban incluidos 48 municipios de Chiapas. Esto se da, curiosamente, en un contexto cuando todavía hace unos días pues nos habían anunciado que estábamos en fase 3 y que la parte más alta de la curva de la pandemia se iba a registrar entre el 8 y 10 de mayo. Las nuevas cifras y los nuevos municipios, pues vamos a ver qué nos dicen las autoridades. Y efectivamente, en el caso de Chiapas, como tú bien señalabas, pues es la entidad que por su porcentaje tiene la menor incidencia de contagios y fallecimientos a nivel nacional. De incidencia más que nada de la pandemia, ¿no? Porque de muertes las tiene Colima, tengo entendido. Pero aún así, las últimas cifras que se dieron de que ya tenemos 7 defunciones y que en solo 24 horas, las últimas 24 horas entre lunes y martes, de acuerdo a las últimas cifras, aumentaron 12 casos más de coronavirus, pues nos indican aquí de que estos municipios que intentan reactivar actividades y clases para entre el domingo 17 y el lunes 18 de mayo, pues van a estar en una situación muy incómoda porque van a ser una especie como de islas en medio de la pandemia. Y bueno, eso ahí va a depender de las autoridades cómo van a afrontar y los presidentes municipales cómo van a afrontar esta circunstancia. Y hay que ver de qué municipios se tratan, que todavía pues no se han dado sus nombres. Por supuesto, los podemos sacar en base a la estadística que maneja la Secretaría de Salud, pero bueno, se manejan esos 48. Claro que están aquí también otros municipios de otras entidades, pero por lo que se refiere a nosotros van 48. Y por el otro lado, de lo que tú señalabas de la posición de los gobernadores, pues efectivamente yo creo que no ahorita, sino hace tiempo siempre ha estado un poquito en el ánimo del gobernante esa disputa por los recursos con la federación. Tal vez en entidades como Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, la propia Ciudad de México, ¿qué más? Morelia y otras entidades que tienen una elevada captación financiera, les sea atractivo, ¿no? A mí me preocupa en el caso de Chiapas, porque, bueno, eso si pudiera avanzar esta iniciativa de que los estados de alguna manera tuvieran un mayor control de sus recursos fiscales y no tener que estar enviándolos a la federación como actualmente ocurre y tal como lo establece el Pacto Federal. Eso pues también estaría para discutirse, porque en este contexto, aunque se oye muy atractivo, pues es atractivo para ciertas entidades, pero en el caso de Chiapas, nosotros vivimos básicamente de los recursos que nos envía la federación y enviamos menos dinero del que recibimos. Y por el otro lado, pues nuevamente parece que con esto del coronavirus empiezan a resurgir ciertos tufillos de viejas luchas
como fue todo ese pleito entre federales y centralistas que marcaron pues todo el siglo XIX, ¿no? Y que nos afectó terriblemente. Así es. ¿Cómo ves este tema, Queta? Los Pues mira, gobernadores pidiendo mayor libertad o más bien negándose a responder a la federación y el presidente concentrando el poder. claro, primero, pues algunas autoridades en Chiapas, presidentes municipales, que están dando muy mal ejemplo, y ellos son los que en sus municipios, por ejemplo, el presidente municipal de Tumbalá, que dio positivo, ¿verdad? No quería internarse, la población está muy, muy molesta con él por el mal ejemplo que ha dado. Venustiano Carranza, que sigue organizando fiestas, así como Bochil y otros municipios, ¿no? Y entonces creo que la población ha rebasado a sus autoridades. Estos no tienen la legitimidad como para ponerles el alto y decirles quédense en casa, y pueden ocasionar más contagios, porque en el municipio de Tumbalá, por ejemplo, se habla de que el presidente municipal ya contagió al chofer, ¿no? Y se reunió poco antes de que se declarara positivo con otros presidentes de la región. Y además en su propio municipio, no por culpa de él, sino por gentes que están regresando, trabajadores que estaban en Estados Unidos y que han regresado al municipio, ha habido otros contagios. Entonces, si él no pone el ejemplo, pues, ¿qué va a pasar en Tumbalá, no? Y entonces sí, un llamado a los presidentes municipales, que son las primeras cabezas en los municipios, que son como la autoridad local, pues deben de poner el buen ejemplo. Y en cuanto a la cuestión de los gobernadores, es muy interesante porque hasta aparece un mapa donde estamos divididos como a la mitad de la República, ¿no? Y los municipios más ricos quedan del otro lado, ¿verdad? Toda la parte del Bajío que tienen las industrias, pues Nuevo León, Sonora, ¿verdad? Tamaulipas, toda la parte de los estados norteños que muchas veces se han quejado que sostienen a la otra parte del país, ¿no? Hasta hay esa frase de que el norte trabaja, hay una frase, ¿no? Algo así de que el sur sueña, ¿no? El norte trabaja, el El centro norte piensa. trabaja y el centro piensa, ¿no? Y el Y sur sueña. entonces siempre ha habido estas cuestiones de fricciones de quién aporta más a la federación. Simplemente aquí en Chiapas, en la época del general Absalón Castellanos, tuvimos esa polémica con el Soconusco, ¿no? Que se vio acendrada en esa época porque el Soconusco decía que era la capital económica de Chiapas y que no le daban recursos y quería separarse. Ciertos municipios querían separarse. Y se hizo un movimiento muy importante, y recuerdo que se hizo todo un trabajo de especialistas para demostrarle al Soconusco que no era la capital económica de Chiapas, que sí era una área de Chiapas que aportaba muchos recursos, ¿no? Y entonces creo que el COVID no solo está transformando nuestras vidas personales, sino las relaciones políticas entre los estados, las relaciones políticas con el propio presidente, ¿no? Yo antes nunca había visto que se tratara con tan poco respeto. Bueno, no solo es actualmente, yo creo que empieza como desde Fox, que se empieza a tratar con muy poco respeto al presidente, ¿no? A la investidura del presidente, con una serie hasta de cuando Fox había un programa, La Familia Peluche, ¿verdad? Y luego actualmente una serie de memes, algunos bastante vulgares y groseros, que yo creo que eso rebaja mucho el diálogo y esta parte de la discusión política. Tú puedes tener ideas diferentes, pero yo creo que hay un diálogo, el diálogo debe ser de respeto, el diálogo debe ser con argumentos, con posiciones reales, ¿no?
Y creo que aquí los estados, pasando esta pandemia, pues deben de, sí, yo creo que sí deben de unirse, plantear sus intereses, sus propuestas y ver de qué manera hacemos otro tipo de, cómo, bueno, no a nivel personal, ¿verdad? Sino a nivel político, los estados establecen otro tipo de relaciones con el presidente, cómo se hable otro diálogo. Fíjate qué tal que, fíjate qué tal y Ricardo, que yo fraternalmente déjenme decirles que no coincido con lo que están señalando, porque parecería que justamente los estados del sur han vivido a la sombra de lo que producen los estados del norte. Las cifras son muy engañosas. Déjenme decirles que si solamente en este momento la geopolítica cambiara, y eso vale la pena que pudiéramos abrir una discusión incluso con intelectuales, incluso con periodistas o académicos del norte, porque no es solamente un tema político, es un tema también, a mí me parece, de buscar la exclusión, porque parecería en ese esquema como que los estados del norte mantienen a los estados del sur y no es así. Déjenme decirles, por ejemplo, que en caso de que se hiciera una modificación del pacto federal, en el caso de Chiapas, nada más en el caso de Chiapas, habría que recordarle a los estados del norte que para que eso ocurra es necesario que también se modifique el artículo 27, porque si bien Chiapas no aporta en la producción del Producto Interno Bruto como industria y como empresa, sí aporta en gran cantidad a partir de la extracción de los recursos naturales que están considerados como recursos de la federación. Eso vale la pena señalarlo, porque todo el petróleo de Tabasco, de Campeche, de Chiapas, y si bien en este momento no está pasando por un buen momento la industria petrolera, sí habrá que señalar que gran parte de las últimas 4 o 5 décadas, el recurso del presupuesto que ha tenido el país básicamente es la renta petrolera y se ha destinado al desarrollo de la industria y mucho ha sido en el norte. Es decir, me parecería al revés. Creo que los del sur han subsidiado el desarrollo del norte. Esto hay que señalarlo y existen datos suficientes. Claro que no lo hemos hecho como entidad porque los recursos naturales de nuestros estados pertenecen, de acuerdo al artículo 27, pertenecen a la federación. Pero más que mover el pacto federal y más que confrontar al presidente de la República desde las perspectivas de los estados, vale la pena señalar y buscar la forma en la cual haya una redistribución o una nueva forma de pensar los recursos de cada estado. Y en ese sentido, yo no le veo un riesgo a Chiapas, le veo una gran posibilidad y veo que Chiapas, el Tabasco, el sur, tiene la riqueza. Y yo cambiaría eso que ustedes están diciendo, el norte trabaja, el centro piensa y el sur sueña. No, el sur tiene los recursos, el norte ha vivido de los recursos del sur y el centro se ha dedicado a distribuir perniciosamente entre uno y otro. Yo creo que hay que cambiar eso y hay que empezar a trabajar conceptualmente en estos temas. Bueno, también está la otra frase, ¿no? De donde termine el guisado y empieza el guisado, termina la cultura, ¿verdad? Hay muchas perspectivas. Pero hay una cosa que a mí me brinca. O sea, lo que se trata de eso, ¿no? Tradicionalmente se ha planteado de que la riqueza de Chiapas, por ejemplo, pues está en la generación de energía eléctrica y que en un momento determinado se ha planteado de que erróneamente de que Chiapas le da energía eléctrica a todo el país, que no es cierto. No es cierto. Le da parte al sur y le da buena parte a Centroamérica. Y por el otro lado, si uno observa los subsidios que ha recibido la entidad en los programas de desarrollo, en los programas de combate a la pobreza, sí son cantidades millonarias, sexenio tras sexenio, y que no se han visto a dónde han ido a parar. O sea, Chiapas ha sido pionero en prácticamente todos los programas de bienestar social. Aquí no es gratuito, aquí tenemos el primer centro indigenista. Sí, sobre todo a pesar desde 1994, ¿no? Cuando el zapatista, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la corrupción que se ha dado en el manejo de esos recursos. De acuerdo, pero la realidad es de que el Estado simplemente la transformación
la transformación de Tuxtla Gutiérrez en la época de Juan Sabines Gutiérrez, pues se dio con los recursos petroleros vía López Portillo. Y la construcción de las presas también, que estaban Claro. La construcción de las presas de Chicoacén y las otras presas en el estado, ¿no? Y ahora uno de los puntos que, por ejemplo, en el caso de nuestra entidad, lo repetimos, la frase que se maneja, no es que coincidamos con que el norte trabaja, el centro piensa, y eso es una frase que se ha hecho coloquial. Pero la realidad, por ejemplo, es triste que en el sureste, la entidad y los que tienen el control prácticamente económico del sureste son los yucatecos. Y en términos turísticos, pues Quintana Roo y Chiapas sigue igual que Oaxaca, pero más Chiapas, como que se sigue siendo el gran destinatario de buena parte de los recursos para los programas sociales. Sí, y claro, por supuesto que no es envolverse la bandera, ¿verdad? Y confrontar, no, es solamente poner en su justa dimensión, pues que los recursos de Chiapas también han sido cuantiosos para aportar a la federación. En fin, yo creo que lo que deseamos todos es mantener un país unido, un Estado fuerte y un presidencialismo con contrapesos. Lo que está ocurriendo ahora es que esta iniciativa que se tiene, en la cual el presidente se autoasigna, porque es una iniciativa que viene de la Presidencia de la República, esta atribución, pues está generando una gran confrontación en algunos estados, con algunos actores políticos de otros partidos políticos que gobiernan esos estados, y bueno, eso está dando una gran discusión. Ya decíamos ayer que el propio Porfirio Muñoz Ledo estaba en contra, o se había manifestado en contra porque él ha sido un republicano que lucha contra la concentración de poder. ¿Cómo ves, Ricardo? Para ir cerrando este programa. Sí, yo creo que efectivamente, como tú bien lo dices, aparte de que es un maestro en Derecho Constitucional y creo que ya hemos hablado de Muñoz Ledo y se conoce, pues no hay que olvidar que Muñoz Ledo encabezó todo y quedó trunco todo el proyecto que tenía de reforma del Estado. Y por supuesto también hay muchos temas pendientes que han quedado en el tintero, incluso tomando el tema que has manejado, la reforma, la búsqueda de un nuevo federalismo más equitativo, por supuesto, ¿verdad? Pero tengo entendido que a raíz de la postura de Muñoz Ledo, como que fue un calambre que se le dio a la Cámara. Ahorita están discutiendo si logran realizar esa sesión extraordinaria. Y también, si uno analiza las últimas declaraciones de la bancada de Morena, tal parece que ya al menos los diputados van a intentar delimitar el concepto de emergencia económica y ponerle límites a las acciones del gobierno y para el bien de todos. Qué bueno, ¿no? Ok, un minuto para despedirnos. ¿Qué opinas? O sea, esto también puede cambiar la correlación y la geopolítica interna de los estados. Ya mencionabas a los municipios. ¿Qué opinas de esta iniciativa? Sí, creo que debe haber controles, ¿verdad? No se le debe dar todo el poder al presidente. Si Morena, bueno, no tanto Morena, porque Morena es un movimiento reciente, pero sí López Obrador y muchas de sus gentes criticaron mucho el presidencialismo del PRI, ¿no? Como el PRI en el presidente le depositaban todo el poder, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora ellos están haciendo lo que tanto criticaron, ¿no? Entonces, hasta Mario Delgado, otro de los diputados, ¿verdad?, de Morena, estaba en contra, pero dijo, bueno, la disciplina es la disciplina, como pasaba en el régimen priista, ¿no? Y desafortunadamente nada más les faltaba el voto de un diputado para poder hacer la sesión plenaria, ¿no? Ricardo, 30 segundos para despedirte. Bueno, yo creo que en este sentido, regresando, a López Obrador le inspira mucho la figura de Roosevelt, y hay que recordar que cuando Roosevelt, aunque quería ir a la Segunda Guerra Mundial, pues no podía convencer al Congreso. Ahí en Estados Unidos el presidente no es omnipotente, y bueno, tuvo que ocurrir lo de Pearl Harbor para que el Congreso y los ciudadanos norteamericanos decidan entrar a la guerra. Le cayó como anillo al dedo. María Enriqueta Morelos, despídete, 20 segundos.
Sí, pues espero que el COVID traiga consigo, ¿verdad?, un nuevo federalismo más parejo, más redistributivo, en el que todos los estados estemos en condiciones de igualdad y que también hay un planteamiento no solo en el contextos.